Bienvenidos mis guerreros de Tauro a esta lectura semanal del 14 al 20 de octubre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, bienvenido. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, pues muchas gracias por todo tu amor. Recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Al final vamos a tener una pregunta interactiva, así es que te invito a que te quedes conmigo hasta el final de este video para que puedas preguntar lo que quieras a tus guías espirituales. La energía que vas a tener durante esta semana. ¡Qué belleza, guerreros de Tauro! Te sale la carta de la creatividad. Esta carta te indica de que vas a tener muchísimas descargas espirituales, descargas emocionales. Vas a poder empezar a canalizar a través de tu arte, a través de tu palabra, a través de tu actitud, muchísima energía positiva a tu alrededor. Va a ser una semana muy linda para ti. Esta carta es la que te está coronando. Te habla de que si había alguna situación de oscuridad en tu vida, durante esta semana vas a poder tener esa luz que te va a impulsar a seguir hacia adelante, a poder cumplir con tus sueños. Habla de que muchos de ustedes podrán estar recibiendo muy buenas noticias y encontrando la respuesta a problemas que pueden existir en tu vida de una manera completamente diferente. Te habla de que recuerdes pensar fuera de esa cajita, esos cuadros que te encierran, que salgas de tu zona de confort y que va a ser una semana muy iluminada para ti, una semana donde definitivamente vas a poder crear algo completamente nuevo. Puede ser incluso que algunos de ustedes estén pensando, guerreros de Tauro, durante esta semana de hacer algún tipo de cambio de look. Puedes estar incluso cambiando tu estilo de vida, cambiando tu vestuario, tu cabello, tu barba, puedes quitártela. Puedes estar pensando en hacer algún tipo de cambio radical físico que te va a llenar de mucha energía positiva y que va a ser un cambio para ti por completo. Podrías incluso estar pensando en cortarte el cabello o ponerte extensiones. Depende de lo que quieras hacer. Pues muy bien. Una semana muy positiva para ti con esta carta de la creatividad. Vamos a ver qué otro mensaje general tienen tus guías espirituales para ti. Vamos a quedarnos con estas dos cartas. Sale la carta del Rey de Oros y la carta del As de Espadas. Estas cartas te indican de que ustedes podrían estar teniendo algún tipo de situación en donde si estabas pasando por alguna dificultad con una persona de poder, vas a poder vencer este problema, vencer esta dificultad y encontrar la luz. La carta del As de Espadas te habla de vencimiento sobre dificultades. Situaciones que estaban a tu alrededor en tu vida, bloqueándote los caminos, impidiendo que tú siguieras adelante, van a ser conquistadas finalmente. Esto podría representar también que en la línea del trabajo algunos de ustedes pueden tener una mejor posición o podrían llegar a tener una conversación con algún tipo de jefe. La carta del Rey de Oros podría también significar la conquista de un amor. Puede que tú seas esta persona que tiene las energías del Rey de Oros, una persona que es líder, una persona que tiene un buen corazón. O podría ser que tú estás pensando entonces en alguien con estas energías y tú podrías estar conquistando a esta persona. ¡Qué bien! Si estás pensando en estos instantes las energías acerca de tu familia, vamos a ver cuáles son esas energías para tu familia, qué puede estar pasando con ellos. Te sale la carta del 8 de Oros y habla de que la familia va a estar pensando en trabajar, va a estar pensando en estos instantes en hacer algún tipo de remodelación, trabajar en la casa. Puede ser que la casa familiar de ustedes, pues donde viven los padres, donde viven los abuelos, está pasando por ciertas situaciones que necesitan ser cambiadas, arregladas. Pueden ser reparaciones que esté teniendo esta casa familiar y tu familia está enfocada en estos instantes en trabajar en esas remodelaciones, en esas cosas que tienen que arreglar en el hogar. Podrían incluso estar haciendo algún tipo de solicitud de dinero
Y estas cartas aquí, el Rey de Oros, podría representarnos una entidad bancaria. Y me están diciendo tus guías entonces de que si están esperando algún tipo de préstamo, algún tipo de dinero para poder remodelar una casa, para luego venderla o para comprar una casa más adelante, ese dinero también va a salir para ustedes. La familia la veo trabajando fuertemente en una remodelación, en también incluso un negocio que podrían estar pensando en hacer. Y puede que hay familiares a tu alrededor que están pensando en construir algún tipo de restaurante, están pensando en hacer algún tipo de negocio familiar, puede ser trabajar en zapatos también, en algún tipo de artesanías, y durante esta semana pueden llegar a darte esa noticia. ¿Qué está pasando con tus amigos? Vamos a ver. Recuerda a mí, guerrero de Tauro, me han estado preguntando por qué salen otros signos de primero como Libra, Géminis y Virgo esta semana. Lo que pasa es que han sido los videos más vistos. Y por supuesto, Libra está de cumpleaños. Siempre el cumpleañero va a salir de primero. Si tú quieres ser uno de esos videos que salga primero, tienes que entonces dejarme tus deditos para arriba y compartir este video para que tenga más vistas. Los videos más vistos van a ser los primeros 3 en salir. Tus amistades, mira, vamos a ver. Te sale la carta de El Diablo. Tienes que cuidarte del grupo de amigos que tienes en estos instantes. Marca que tienes un grupo de amigos tóxicos o amistades que podrían estarte influenciando de una manera negativa durante esta semana. Podrían estarte haciendo invitaciones que podrían perjudicar tu labor, perjudicar tu trabajo o hacer que tú caigas en algún tipo de adicciones. Veo algunos amigos que podrían estarte invitando a gastar dinero en casino, gastar dinero en apuestas, y esto podría ser algo perjudicial para ti. Así que muy atento con esas amistades, porque puedes tener amigos tóxicos en estos momentos que no están pensando en tu felicidad, están pensando en su felicidad y en su bienestar. Te habla de amigos también que solamente aparecen en tu vida cuando necesitan algo. O tú podrías acercártele a tus amigos solamente cuando necesitas algo. Y ellos aquí en estos instantes me están indicando que durante esta semana puede haber una desconexión entre ustedes. Porque ellos se están dando cuenta de que solamente te acercas a ellos cuando necesitas algo. O tú podrías desconectarte de ellos porque te percatas que este grupo de amigos, entre comillas, solamente se interesan en ti o en tu amistad cuando ellos les conviene, cuando no tienen a más nadie con quien salir. Y puedes tú empezar a sentirte como plato de segunda mesa con tus propios amigos. Eres como siempre la tercera parte que está por ahí y es como un grupo de amigos que siempre... Bueno, ni modo, ya te diste cuenta que van a salir, te hacen la invitación, pero no eres la primera opción para ellos. Atentos con esa energía. Recuerden que estas lecturas son generales, no todo el mundo se va a identificar con ellos, y si tú tienes los mejores amigos del mundo, pues entonces felicidades, esta parte no es para ti. Pero estate atento porque lo demás puede que sí. Las energías para ti en cuanto a el trabajo, si estás trabajando en estos instantes, sale la carta de la Reina de Copas. Va a ser una semana en donde podrían estarte haciendo algún tipo de evaluación o análisis, y podrías también estar involucrando ciertos sentimientos, y te están diciendo de que si te toca a ti evaluar a compañeros de trabajo, o si te toca a ti dar algún tipo de opinión con respecto a las funciones de los demás, dicen aquí tus guías espirituales que tienes que ser honesto y que no te vayas a dejar llevar por tus sentimientos. Que si bien es cierto, puedes generar o crear a tu alrededor enemistades por ser honesto, pero que lo mejor que puedes hacer es decir la verdad. Parece que a algunos de ustedes en su trabajo se puede estar presentando una situación en donde te va a corresponder a ti dar tu opinión, como testificar. No creo que sea algo tan extremo como que te vayas a lo legal, pero te va a sentar gente de recursos humanos y te va a decir, ok, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que tú viste? Y tú podrías verte tentado allí a mentir, pero si mientes, ellos ya tienen las respuestas y podrías salir perjudicado, así que atento a esas energías. Si estás buscando empleo, la carta que sale para ti es la carta del As de Bastos. Esta carta te indica de que tienes una nueva oportunidad. Vas a tener un nuevo comienzo de un trabajo. Así que esta semana del 14 al 20 podrías estar firmando documentos, podrías estar iniciando una labor, o podría ser incluso también que te van a estar llamando esta semana para que inicies un entrenamiento.
que finalmente va a resultar en un nuevo trabajo para ti. Así que eso está muy bien aspectado en tu vida, mi guerrero de Tauro. Muy atentos a estas energías porque viene un llamado para ti, para una oportunidad de trabajo. Podrían ya algunos de ustedes incluso estar terminando ese entrenamiento y si no, pues te van a llamar para que entrenes para una nueva posición. No importa el trabajo que sea, pero tienes un entrenamiento pendiente para ti esta semana. No vayas a desperdiciar esa llamada por temores. Si estás en una relación, ¿cuál es el mensaje para ti? Te sale la carta del 4 de espadas. Y esta carta te indica de que algunos de ustedes podrían estar en una etapa en su relación en la cual necesitan bajar un poco la velocidad. Necesitan nuevamente encontrarse, ir con calma en su relación y no tratar de acelerar las cosas en lo que están haciendo. Puede ser que ustedes acaban de hacer novios hace unas semanas o puede ser que ustedes tienen una relación desde hace años y están casados, pero tienen que tomar las cosas con un poco más de calma y relajarse. Marca de que tienen que descansar un poco. Algunos de ustedes, otro grupo de ustedes, me están indicando de que alguno de los dos podría empezar a tener algún tipo de situación en la salud que va a requerir estar en cama. Puede ser simplemente que tienen agotamiento, que tienen estrés, que tienen ansiedad. Puede ser también que podrías estar saliendo tú o tu pareja de alguna circunstancia o situación de operación y que van a tener que estar en cama. Recuerda, si tú estás con una salud maravillosa, pues entonces simplemente rechaza este mensaje porque no es para ti. Y en los comentarios los invito a que tengan una conversación siempre positiva, porque de eso se trata la vida, de dejar siempre un impacto positivo y lo hacemos también incluso con nuestros comentarios. Si quieres positividad y cosas lindas en tu vida, pues eso es lo que tienes que expresar también. Recuerda dejarme tus comentarios, tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Si estás buscando pareja, caballero de copas, te indica de que tienes a alguien dándote vueltas, una persona que está a tu alrededor. Me están diciendo tus guías que piensa mucho en ti y que durante esta semana podría empezar a dar pequeños pasos para acercarse a tu vida. Así es que tú empiezas a recibir mensajes y tengo la energía de que esta persona que gusta de ti, tú no gustas de esa persona. Y ahí está el problema. Porque esta persona te manda mensajes y tú, de nuevo ya me está escribiendo Francisco, pero ¿ahora qué quiere? O puede ser, pues, de nuevo me está escribiendo María, ¿ahora qué quiere ella? Y esa persona es la que está interesada en ti, es la que te puede dar felicidad, pero tú parece que no estás interesado porque no sabes que verdaderamente esa persona está interesada en ti, porque no te lo ha expresado todavía. Por eso se espanta cuando tú le respondes o le dejas en visto y no le respondes por días. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte para ti para esta semana. Ya viene pronto la pregunta interactiva, así es que quédate conmigo. Recuerda compartir este video para que sea de los más vistos. Si eres de los más vistos, entonces eres de los primeros que sale. Tienes el 6, el 9 y el 7. Me encanta el 17 y tienes acá el 69. Así es que puedes jugar con cualquiera de estos números o hacer las combinaciones que más te gusten. El 10 también cuenta como 0, así que puede ser el 07, el 70. Esos números me gustan. Para acá no me gusta tanto. Tu día de la suerte, el día cargado de energías positivas, va a ser el día domingo. Así que muy atento al día domingo 20, porque va a ser el día que está cargado de energías positivas para ti. Vamos con la pregunta interactiva. Una pregunta de sí o no, te explico. Entonces tú piensas, ¿me conviene aceptar este nuevo trabajo? Escojo la opción A. Entonces yo la volteo y te digo si te conviene o no te conviene. Opción A, opción B. Y puedes preguntar lo que quieras, ¿eh? Me conviene contestarle el mensaje a Francisco. Si tomaste la opción A, ¿estás listo? La respuesta para ti en estos instantes es un sí. Si tomaste la opción B, la respuesta a tu pregunta es un sí también. Muy bien. ¡Qué felicidad! Muchísimas gracias por estar junto a mí esta semana, mis guerreros de Tauro. Déjenme saber si les gusta esta lectura, dejando sus deditos para arriba en pantalla. En estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo.
En la parte superior está el enlace para mi canal secundario J Tarot Stars. Allí hay videos de horóscopos variados. También va a haber de artistas, van a ver las predicciones de algunos países. Así que te invito a que te suscribas y me sigas por allá. Y aquí en la parte superior está el enlace para que tengas una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.